podem estar contents, no? Perquè els moments comunitaris avui ha sigut una joia. El missatge d'aquesta tarda, el nostre pastor, el títol que ha posat, diu Los milagros en el Evangelio de Juan. Jo m'avanço, no sé si ell ho anava a dir, però ja ho dic. Jo l'he avisat aquest matí. I només a títol de preàmbul m'he interessat en què diu el diccionari que és un miracle. Un miracle és el que tenim aquesta tarda, que aquest matí feia fred i ara tenim la calefacció, però no és aquesta la definició. Un miracle, del llatí miraculum, sempre és bo saber-ho, és una situació, un fenomen o una acció que no pot explicar-se a partir dels principis naturals i que, per tant, és imputat a la participació d'una entitat divina. Si no és així, tu després ja ho contradiràs. La definició del terme varia de totes formes segons les creences religioses. Punt. A partir d'aquí, escoltem el que ens ha de dir el nostre pastor. Buena tarde. Tenía varias cosas que decir antes de empezar la reflexión en este momento, en esta tarde. La primera, bien, por la definición de milagro. Manel, las versiones de la Biblia y los títulos de los salmos, porque también esa es la otra parte. Los títulos de los salmos son palabra de Dios, son inspirados. Muchas veces leemos los títulos y decimos, bueno, eso lo escribe un hombre. No, hay títulos de salmos que están en el original, en hebreo. Así que hay algunos, otros que no, pero hay muchos de ellos que sí que están. O sea que nos dará para una reflexión importante que no será hoy. Carlas, para la escuela dominical, vamos a anotarlo, hablar de las versiones de la Biblia. Muy bien. Y dicho esto, vamos a hablar del Evangelio de Juan, de los milagros en el Evangelio de Juan. El título que le hemos puesto es Señales de vida. Y antes de empezar la reflexión de esta tarde, quería empezarla, como me gusta a mí de vez en cuando, y es con una referencia de una película. Y la película de la que quiero hablar se llama El sexto sentido. ¿La habéis visto? Por favor, decidme cuánto la habéis visto. Vale, la mitad, muy bien, porque las otras que habíamos dicho con la serie de Jonás solamente las habían visto muy pocas personas. El sexto sentido. Es una película ya bastante antigua, así que si explico un poco de ella, supongo que no le molestará a nadie el spoiler, ¿vale? El sexto sentido es una película que nos hace reflexionar acerca del sentido de la vida, entre otras cosas, y también de la definición de quién está realmente vivo. ¿Quién está realmente vivo? Y quería empezar la reflexión de esta tarde con la mención al sexto sentido, porque el sexto sentido emplea una estrategia narrativa que me gustaría también emplear en esta tarde con el sermón que vamos a estudiar, y es que empieza desde el final. Normalmente, cuando nos explican a contar una historia, nos dicen, pues empieza por el principio, o hay una introducción, un nudo, desenlace y un final, ¿no? Eso es lo normal. Pero de vez en cuando hay historias que empiezan por el final y que la mejor manera de entenderlas es empezando por el final. Y el sexto sentido, la primera escena del sexto sentido es el final de la película, pero tú no lo sabes hasta que no has visto toda la peli. Entonces, cuando tú has visto toda la peli, si has estado especialmente atento a la narración de la historia, tú dices, pero si este es el principio. Y entonces luego piensas, pero también es el final. Y en esta tarde, yo, hablando del Evangelio de Juan, voy a empezar por el final del Evangelio de Juan, por el capítulo 20 del Evangelio de Juan, y vamos a leer dos versículos que encontramos allí en el capítulo 20, que es prácticamente es el final del Evangelio. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Y dice así, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La pregunta es, ¿por qué empezamos por el final? ¿No? Muchas veces, y es típico en el mundo evangélico, cuando una persona
se convertía, aceptaba a Cristo, empezaba el camino de la vida cristiana, nos decían, nos recomendaban, empieza por el Evangelio de Juan, ¿no? Porque a veces, claro, si empiezas por Génesis es un poco más complicado. Cuando llegas a los libros de crónicas dejas de leer la Biblia. Si empiezas por los Evangelios, empiezas a leer Mateo y hay cosas que no entiendes, ¿no? Ahí hay cosas así complicadas y muchas veces le decían a un nuevo creyente, empieza a leer en el Evangelio de Juan, y a mí también, cuando empecé a ir a la iglesia, también me decían, empieza a leer en el Evangelio de Juan. Y leía el Evangelio de Juan y no me enteraba de mucho, la verdad. Y ahora, después de muchos años, digo, oye, el Evangelio de Juan sí que es interesante, pero también hay que saber leerlo. Necesitamos una pequeña guía para leerlo, y mucho mejor si se lee desde el final. Si se lee desde el final, porque justamente estos dos versículos son la clave para entender todo el Evangelio de Juan. Hizo Jesús además muchas señales, muchos milagros en presencia de sus discípulos. Esos milagros no están escritos en este libro, pero estos que están escritos se han conservado, se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Si os dais cuenta, este resumen del contenido del Evangelio de Juan se encuentra justo después de la confesión de Tomás, y no es casualidad y no es extraño, porque justamente es allí cuando ocurre todos los hechos milagrosos. Jesús resucita, Tomás no está presente cuando Jesús aparece a sus discípulos, luego Jesús aparece una semana después, Tomás cae de rodillas frente a él y le reconoce como Señor, y Dios le dice, Señor mío y Dios mío, y entonces Jesús le recrimina y le dice, oye Tomás, porque me aparecí a ti, ¿crees? Y entonces una nota del Evangelio dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entonces justamente está aquí el propósito del libro. Jesús hizo muchas cosas que no están en este libro, pero estas que están aquí, yo las he escrito, dice Juan, para que los que la lean puedan creer. No las personas que van a leer esas señales, entiende Juan, no han visto las señales y no han visto a Jesús. Sin embargo, el objetivo de este libro, de este evangelio y de estas señales es que leamos, creamos y tengamos vida. Y mi objetivo durante los próximos domingos que estaremos estudiando el Evangelio de Juan es lo mismo, es poder despertar primeramente en vosotros una sed y un hambre por leer el Evangelio de Juan, por estudiar el Evangelio de Juan, y a partir de esa trayectoria que estemos estudiando el Evangelio de Juan, todos los que estemos experimentando el contacto con este Evangelio y con la palabra de Dios, podamos decir que tenemos vida y vida en abundante, vida en el nombre del Señor. La pregunta es, ¿cuáles son esas señales de las que habla Juan? Mira, es muy curioso porque Juan explica que Jesús hizo muchas señales, muchas. En otra parte hace una exageración, dice, posiblemente si se escribiera todo lo que hizo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. Evidentemente es una exageración, muy al estilo oriental, pero Juan reconoce, confiesa que Jesús hizo muchas cosas, hizo muchos milagros, y a esos milagros le llama señales, pero de eso vamos a explicarlo un poco más adelante. Y dice, de esos milagros y esas señales, yo he elegido solo algunos, unos pocos. De hecho, Juan dice que ha escogido unos pocos, ¿y cuántos ha escogido? Ha escogido 7, y es curioso que escoja este número. Juan escoge 7 milagros de Jesús, y a partir de esos milagros, no les llama milagros, sino que les llama señales. ¿Por qué les llama señales? Porque la idea de Juan al escribir su evangelio es que los hechos milagrosos de Jesús, los milagros de Jesús, no solamente nos sorprendan y nos hagan entender que ahí no ha operado las leyes de la naturaleza. Ese no es el objetivo de Juan. El objetivo de Juan es que al contemplar el milagro, ese milagro nos sirva de señal y nos apunte a Jesús. La palabra señal aquí es justamente esta. Es como la señal en una carretera. Tú estás yendo por una carretera y de repente hay un círculo rojo con una franja blanca en medio. Y te dice que no puedes continuar, no puedes seguir. Y hay un desvío. Claro, tú tienes que estar atento a esa señal y desviarte. Si sigues recto, ¿qué va a pasar? La calle estará cortada. Y si hay algún problema, pues tendrás un accidente.
Tienes que seguir la señal y para estar con vida, para conservar la vida, para experimentar la vida, tienes que seguir la señal. Y el objetivo de Juan, al explicarnos estos milagros, estas señales, es justamente que experimentemos la vida. Y es interesante eso también, que Juan elige estos 7 milagros, porque, claro, Juan escribe con un objetivo concreto, con un propósito. Juan no se sienta un día y dice, yo voy a escribir todo lo que recuerde de Jesús. No, Juan hace una reflexión teológica, una reflexión pastoral, una reflexión dogmática importante. Y a partir de ahí, Juan dice, ¿qué puedo explicar y cómo puedo explicarlo para que esto que yo estoy explicando sirva de consuelo y de inspiración a la vida de las personas? Y entonces encontramos que el Evangelio de Juan es un evangelio selectivo. Esto es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Él no explica todo lo de la vida de Jesús, elige unas partes, elige unos cuantos milagros. Hay unos milagros que él explica y otros que no explican, otros que quedan fuera. Pero lo importante es que estos milagros que explica Juan deben apuntarnos hacia la persona de Jesús. Y eso es lo más importante, que al estudiar estos milagros, al reflexionar sobre ellos, al aprender sobre ellos, nuestra conclusión no sea simplemente, oh, qué bonito, un milagro, sino que a partir de ese milagro encontremos al final la persona de Jesús. Es un evangelio selectivo. También es un evangelio atestiguado. Dice que lo hizo en presencia de sus discípulos y en presencia de mucha gente. Mucha gente puede dar testimonio de estos milagros y de esto que hizo Jesús. Nosotros no, evidentemente, porque no lo hemos experimentado, pero sí mucha gente. Así que es un evangelio atestiguado. También es un evangelio apologético. El objetivo, el propósito de este evangelio es dar testimonio. Y las señales son una prueba de que eso que Jesús dijo que era, lo era realmente. En una parte del evangelio, a Jesús se le acusa de hacerse igual a Dios, de llamar a Dios su Padre. Creo que lo hemos explicado en algún momento. En la época de Jesús, lo normal era no mencionar el nombre de Dios porque era muy santo. Y cómo una persona pecadora puede mencionar con su boca, pecadora, el nombre de Dios. Así que no se podía mencionar el nombre de Dios, así que se sustituía el nombre de Dios por adjetivos como eterno, santo, altísimo. No se mencionaba el nombre de Dios. Y llega Jesús. Y llega Jesús y en lugar de emplear una terminología muy formal para hablar sobre Dios, dice, ¿sabéis qué? Dios es mi Padre. No tengo ningún problema. Puedo acercarme a Él. Puedo estar en su presencia porque Dios es mi Padre. Y nos dice, y los que crean en mí también pueden ser hijos de Dios. Y eso es una locura. A Jesús le tachan de loco en los evangelios. Y este evangelio nos dice que realmente hay pruebas concretas, estas señales son una prueba, de que esto que Jesús decía, que Dios era su Padre, es real. También es un evangelio interpretativo. En ese sentido es interpretativo. Es un evangelio interpretativo porque el objetivo de Juan es que nosotros leamos estas señales, entremos en conexión, en contacto con esas señales y las interpretemos. Es interesante porque Juan no las interpreta, Juan las explica. Juan coge 7 señales, estructura su evangelio en relación a esas señales y no las interpreta. ¿Y por qué no las interpreta? Porque quiere que tú y que yo lo hagamos y que la conclusión y el final de esas interpretaciones sean lo que dice Juan 20, 30, 31, que encontremos a Jesús allí al final de todo. Y si lo hacemos, entonces estaremos interpretando de manera correcta el contenido del Evangelio. También es un Evangelio definitivo, porque lo que nos dice el Evangelio es que al final de todo, al final de toda discusión, de todo discurso, de toda palabra, es Jesús. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan empieza diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice, y el Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Jesús es el Verbo de Dios, es la palabra definitiva. Después de Jesús no hay nada más. Si el ser humano quiere saber cómo es Dios, lo único que tiene que hacer es mirar a Jesús. De ahí que las señales, los milagros sean tan importantes, porque las señales nos apuntan ¿a quién? A Jesús. Y Jesús nos apunta ¿a quién? A Dios. Si queremos saber cómo es Dios, tenemos que ver a Jesús. Y las señales en el Evangelio de Juan nos apuntan hacia Jesús. Y al final también el Evangelio de Juan es un evangelio
efectivo, porque el objetivo es creer, que creamos en Jesús y a partir de creer en Jesús tengamos vida en su nombre. Y es una vida especial. En el sexto sentido, yo os expliqué al principio que el sexto sentido nos hace reflexionar sobre la vida, sobre el sentido de la vida y sobre quién está vivo realmente. Y hay una discusión en la película, en la narrativa de la película, sobre qué es estar vivo realmente, quién está y quién no está vivo. Y muchas veces los seres humanos limitamos la vida y la existencia a respirar y a las funciones vitales normales, comer, dormir, respirar, bombear sangre, ya está. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos explica que la gente puede estar viva y ya está, pero que Jesús nos ofrece una vida diferente, una vida completa. Y de eso vamos a hablar también un poquito más adelante. Así que este es el objetivo del Evangelio de Juan, y por eso el Evangelio de Juan no es tan parecido a los otros evangelios, a Mateo, Marcos y Lucas, que se les llama evangelios sinópticos, porque son evangelios que se concentran más en la vida de Jesús. Este evangelio de Juan, pasa un poquito de las historias de los sinópticos y lo único que hace es coger 7 milagros y a partir de esos 7 milagros intenta explicarlos de manera que al final de cada uno de esos milagros encontremos a Jesús, y al encontrar a Jesús encontremos vida, pero no cualquier vida, una vida especial. Y por eso es tan importante y tan extraordinario este evangelio. Y a la hora de reflexionar en este evangelio, me gusta pensar que es un evangelio que no es tan sencillo como muchas veces lo hemos entendido, para sugerirle a un nuevo creyente que nunca ha leído la Biblia que lea este evangelio, pero sí es un evangelio que si lo podemos leer con atención, podemos sacar mucho provecho de él, mucho provecho de él. Y una forma de sacar provecho de él es con un pequeño mapa del evangelio. No sé si sois como yo, a mí cuando leo un libro me gusta saber de qué va el libro. O sea, no me gustan mucho las sorpresas al leer un libro, así que muchas veces ojeo el libro antes de leerlo completo, leo un poquito de la introducción, un poquito de medio y un poquito del final. No sé si tenéis esta manía al leer un libro. Yo tengo esta manía porque no me gustan las sorpresas. Entonces, me gusta saber de qué va el libro, me gusta saber el escritor cómo escribe, qué cosas hace el escritor. Es como mi pequeño mapa. Y cuando tú tienes un mapa claro en la cabeza, entonces es mucho más fácil transitar y avanzar por un trayecto. Si tienes el mapa en la cabeza, es mucho más fácil. Esto, según dicen, es más fácil para los hombres que para las mujeres. Aquí no quiero tener una discusión feminista, por favor, no. Pero dicen que para los hombres es más fácil ubicarse en un lugar, ¿no? en el espacio. Claro, yo esto lo digo por dos razones. Primero, porque no está aquí la Eva, no está aquí mi mujer. No. Y en segundo lugar, porque es verdad en la relación con mi esposa. A lo mejor otro matrimonio o otro hombre sea diferente, pero Eva muchas veces se pierde cuando va a los lugares, ¿no? Va a los lugares y se pierde. Y claro, cuando voy yo, si conduzco yo, solamente tengo que ir una primera vez y la segunda vez ya sé llegar, ¿no? Porque me sé ubicar en el espacio, ¿no? Yo digo, bueno, pues yo soy un hombre, los hombres se saben ubicar, ¿no? Es la reflexión que yo hago, no sé si es verdad en vosotros. No, decía esto porque os voy a dar un pequeño mapa del Evangelio de Juan para que nos ubiquemos en el Evangelio y veamos los milagros, de manera que cuando leamos el Evangelio podamos entenderlo mucho mejor. Ese es el pequeño mapa que os propongo. Creo que el Evangelio de Juan se puede dividir así, en varios periodos. Primero, en un periodo de consideración en el que la gente está más o menos considerando quién es Jesús, y la gente está empezando a pensar y a entender quién es Jesús. Jesús es puesto en consideración por los judíos, por los samaritanos y por los gentiles. Está la historia de Nicodemo, la historia de la samaritana y la historia del hijo de un noble. Judíos, samaritanos y gentiles. Y la idea es que toda la humanidad representada en esos tres grupos, judíos, samaritanos y gentiles, pueden conocer realmente quién es Jesús en el periodo de consideración. Luego hay un periodo de controversia en el que Jesús se enfrenta con los poderes fácticos de la época, sobre todo con la gente religiosa. Y aquí es muy interesante. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús, en las acciones que hace y en los discursos que da, casi nunca se enfada con nadie. Jesús es muy amable con todo el mundo, incluso con la gente pecadora. Hay gente muy pecadora
que merecía la condenación y Jesús no les condena. Jesús le habla de manera amable. Sin embargo, hay un grupo de gente con la que Jesús siempre se enfrenta. ¿Sabéis quiénes son? La gente religiosa. Jesús le cae muy mal la gente religiosa. Jesús odia a la gente religiosa. Y eso es interesante, porque normalmente al Jesús de los evangelios le cae bien la gente pecadora. Se va a comer con gente pecadora. Perdona a la gente pecadora. La gente que lo está haciendo mal y que tiene un desastre de vida, Jesús se acerca y le dice, te perdono, te perdono. Jesús sana a la gente que está enferma. Jesús libera a la gente que lo está pasando mal. Sin embargo, con los religiosos Jesús no les aguanta, no puede con ellos. Y se enfada siempre con ellos. En una ocasión, el líder político de la región, Herodes, le dice a Jesús que quiere verlo. Y Jesús le dice, decirle a esa zorra de Herodes que no tengo ningún interés en conocerlo. Y claro, imaginaros, ¿no? Jesús está insultando a la autoridad. Y ese era Jesús. A Jesús no le gustaba mucho la gente poderosa. Él estaba más con la gente débil y con la gente humilde. Y es interesante esto, las controversias de Jesús. También encontramos un periodo de conflicto de los versículos 7 al versículo 11, siguiendo con estas controversias. También un periodo de crisis. Y es interesante este periodo de crisis, porque este periodo de crisis coincide con la resurrección de Lázaro, cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro, que es una de las señales que vamos a estudiar. ¿Qué ocurre en este periodo de crisis? ¿Sabéis qué? Que cuando Jesús resucita a Lázaro, los líderes de la época deciden matar a Jesús. Este es como la gota que colma el vaso en la relación tirante de Jesús con sus opositores. Jesús había hecho milagros y mientras Jesús hacía milagros, alimentaba a la multitud, convertía el agua en vino, sanaba a gente que estaba 30 años enfermo. Los líderes decían, bueno, mientras esté haciendo esos milagros, no hay ningún problema. Pero en un momento, Lázaro de Betania, que estaba muy cerca de Jerusalén, es resucitado. Y todo el mundo se queda asombrado de ese milagro. Y los líderes dicen, ojo, no podemos dejar que este hombre continúe haciendo estas cosas, así que es hora de matarlo. Así que la resurrección de Lázaro, que para Lázaro implicó vida, la resurrección de Lázaro para Jesús implica la condena a muerte según el Evangelio de Juan. Luego tenemos un periodo de conferencias en las que Jesús pasa mucho tiempo explicando a sus discípulos, y sobre todo es interesante estos capítulos del 14 al 16 porque nos hablan del Espíritu Santo. Y es una sección muy bonita porque nos habla de la obra del Espíritu Santo y de lo que hace el Espíritu Santo y de lo que Jesús espera de esa comunidad dinamizada e inspirada por el Espíritu de Dios. Y siempre que tengamos oportunidad de leerlo, leámoslo, porque es de mucha consideración y de mucha inspiración. Y luego el periodo de consumación en el que Jesús entrega su vida por toda la humanidad. Ese es el mapa que yo os propongo para reflexionar. No vamos a seguir este orden, vamos a seguir el orden de los milagros del Evangelio, pero teniendo este mapa en la cabeza vamos a poder entender mucho mejor esos milagros que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Y me gustaría explicar 3 palabras muy importantes en el Evangelio que si no las tenemos en cuenta a la hora de leer el Evangelio no vamos a poder entender muy bien el contenido y el propósito del Evangelio. Son 3 palabras sencillas pero muy importantes, clave, 3 palabras clave en el Evangelio. La primera palabra clave es señal, señales. Como os dije al principio, el Evangelio de Juan, cuando nos habla de los milagros, no utiliza el término milagro, sino que utiliza el término señal. Ese es el objetivo, el término señal, para hablar de los actos sobrenaturales de Jesús. Es una palabra que, por ejemplo, en Hechos 2 se traduce como prodigios. Y la idea es justamente esto, es algo que rompe por completo las leyes de la naturaleza y que la única explicación que podemos darle es que detrás de ello está Dios. Detrás de ese acto que rompe por completo las leyes de lo natural, allí está Dios. Y esas señales que vemos en el Evangelio de Juan son estas que está aquí. Cambiar el agua en vino, y vamos a estar estudiándolo las próximas semanas, y os invito a venir y a prestar atención a estas reflexiones y estas charlas que vamos a dar.
Y será interesante porque vamos a estudiar cada una de ellas, pero ahora os voy a dar una pequeña pincelada de lo que vamos a encontrar allí. Jesús cambia el agua en vino. Y es interesante porque este milagro es importante porque nos dice que Jesús es el Señor del tiempo. Para tener vino, para conseguir vino necesitamos dos cosas: uvas y tiempo. Uvas y tiempo. Sin uvas y sin tiempo no tenemos vino. Sin embargo, Jesús, sin uvas y sin tiempo, consigue un muy buen vino. Así que este milagro nos dice que Jesús es el Señor del tiempo. Para Jesús no hay tiempo. Para Jesús no hay nadie que llegue antes o que llegue después. Jesús nunca llega tarde y nunca llega pronto. Jesús llega en el momento oportuno. Y creer en eso y confiar en eso es maravilloso porque hace que nuestra vida, nuestra experiencia de vida, sea una vida real, de verdad. Luego Jesús sana al hijo de un oficial que está a 30 kilómetros de distancia. El oficial le dice, oye, no soy digno de que vengas a mi casa, tú solo di la palabra y mi hijo sanará. Y Jesús a la distancia sana a este niño. Y claro, muchas veces a nosotros nos pasa que no sé si los que tenemos wifi, ¿no? Que vamos ahí buscando el wifi, ¿no? Dice, acércate un poco, porque si te acercas un poco se conectará, ¿no? Para Jesús no hay distancia. Jesús puede sanar a alguien tocándole, como en Marcos 1, pero también sana a alguien a 30 kilómetros de distancia. Jesús es el Señor de la distancia. También Jesús sana a un paralítico que hace 40 años que está enfermo. Y para el paralítico toda su experiencia de vida era la vida de enfermedad. El paralítico pensaba que toda su vida iba a quedar así. Sin embargo, Jesús le sana. Jesús es el Señor de la vida con sentido y de una vida que se puede experimentar como una vida real. Jesús alimenta a 5,000 personas y lo hace con recursos muy limitados, con recursos muy, muy limitados. Y eso es fantástico porque muchas veces nosotros, cuando pensamos en lo que podemos hacer por Dios, vemos las limitaciones nuestras y pensamos que el Señor no puede hacer mucho con nuestra vida porque nuestra vida es muy limitada. Y este milagro es maravilloso porque nos enseña que el Señor puede hacer un milagro con cualquier cosa por limitada que sea, incluso con nuestra propia vida llena de limitaciones. Jesús también camina sobre el agua y este milagro, yo soy de letras, no soy de ciencias, no sé mucho de física y de química, pero hay una cosa que sé, y es que los objetos flotan en el agua si tienen una menor densidad. ¿Es así? ¿Alguien que sepa de física que me corrija? Creo que no, los objetos que flotan en el agua son objetos que tengan menor densidad, ¿no? Y en principio Jesús tenía más densidad que el agua, con lo cual Jesús, como cualquiera de nosotros, tendría que haberse hundido. Y Jesús camina sobre el agua. Este milagro nos dice que el Señor es el Señor de la naturaleza. Él domina incluso sobre los átomos. También Jesús sana a un hombre que había nacido ciego. Y este milagro es muy importante porque este milagro pone en entredicho muchas veces la manera de creer de la gente. Le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él o sus padres? Porque en la religión de aquella época se pensaba eso, que las cosas malas que le ocurrían a la gente eran a consecuencia del pecado. Ahora, sed sinceros. Muchas veces cuando nos pasan cosas malas no pensamos automáticamente, ¿eso es un castigo de Dios? ¿Os pasa? A mí me pasa. Y llevo ya 20 y pico de años en el Evangelio. Y todavía me pasa. Pienso esto, esto que me está pasando, ¿qué pecado habré hecho para que el Señor me esté castigando? Y Jesús aquí dice, no tiene que ver con eso. La nueva relación que Dios quiere establecer con el ser humano no se trata de culpa y castigo, sino de la gloria de Dios, de que Dios se glorifique en la vida de la gente. Y por eso este milagro es maravilloso. Y por último, el milagro en el que Jesús resucita a Lázaro. Y este es un milagro también interesante porque a Jesús le dicen, tu amigo está enfermo. Y Jesús dice, oye, pues me voy a quedar aquí un par de días más. Y tú dices, oye, Jesús, ¿no? O sea, vale, o sea, tu amigo está enfermo. Y Jesús dice, no hay ningún problema. Nos quedamos aquí un par de días más. Y tú piensas, oye, si a ti te dicen, oye, tu mejor amigo, el que tú quieres con locura, lo está pasando mal y te necesita para sanarse, pues tú lo dejas todo, sales corriendo y lo sanas. Y Jesús dice, no, vamos a quedar aquí un par de días más. Y luego le mandan a decir, oye, que al que amas ha muerto. Y Jesús dice, bueno, no pasa nada, vamos para allá y él vivirá. Y la gente no lo entiende mucho. Y Tomás, que está por ahí, dice, bueno, seguramente vamos también allí y morimos con él. Y al final Jesús resucita a Lázaro
Y es interesante la escena de la resurrección de Lázaro, porque nos dice Juan que Lázaro estaba atado de pies y manos. Y cuando abren la puerta de la tumba, Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y tú te preguntas, ¿y cómo salió Lázaro atado de pies y manos? Cuando lleguemos ahí lo voy a explicar, ¿vale? Así os dejo con el interés y me aseguro que vengáis a las sesiones, ¿vale? La resurrección de Lázaro, que como dije antes, para Lázaro implicó vida, pero para Jesús implicó la muerte. Así que hemos hablado de las señales. La segunda palabra es creer, creer. Fijaros que dice, esas señales se han escrito para que creáis. Ese es el objetivo de las señales, creer, creer en Jesús. Que esas señales apunten a Jesús, que creamos en Jesús, que creamos en lo que Él hizo y en lo que Él dijo. No solamente es una historia bonita o una historia entretenida, sino que es una historia fundamental y trascendental, capaz de cambiar por completo nuestra vida. Creer, tener fe, es una condición elemental de la vida. Necesitamos confianza, necesitamos creer en cosas. Cosas pueden ser más banales o pueden ser más trascendentales. Tú cuando quieres ir de un sitio a otro, por ejemplo, yo luego iré a Castelldefels, donde está mi familia, y me subiré al coche y yo confío en que el coche me llevará hasta allí, ¿no? Y confío en que las ruedas están bien, que el combustible está bien, que el sistema está bien, así que yo creo en el coche y pongo mi vida a merced de que el coche está bien. Así que puedes creer en cosas más banales. Sin embargo, lo que nos propone aquí es que creamos en algo fundamental y trascendental. Creamos que lo que Dios hizo y lo que Dios dijo no solamente es real, sino que puede ser real en nosotros y puede transformar por completo nuestra vida. Creer que no es cualquier cosa, sino que es lo más trascendental y lo más importante que podamos experimentar. Y por eso me gustaría animaros a leer el Evangelio de Juan, a venir a las charlas que vamos a dar y también, ¿por qué no?, a invitar a gente que pensáis, oye, esta persona a lo mejor necesita escuchar estas charlas, voy a invitarle que venga, ¿vale? Y la tercera palabra es vida. Hemos hablado de señales, Juan no habla de milagros, Juan habla de señales. Las señales son para creer y el propósito último y el objetivo último es que creyendo tengamos vida en su nombre. Y como dije antes, en la película esta que protagoniza Bruce Willis, se habla acerca de eso, de la vida, ¿no? Bruce Willis parece que está vivo y tiene problemas, como cualquier persona que está vivo y que tiene problemas. Tiene un trabajo de más o menos éxito, pero su vida personal pues se está derrumbando y la película tiene que ver con eso, con la vida o no vida del protagonista. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, limitamos la idea y el concepto de la palabra vida. Y pensamos que vida es simplemente respirar y ya está. Y mientras estemos un poquito tranquilos y no tengamos mucho problema, ya estamos contentos, ¿no? La típica expresión, pues, que me quede como estoy, ¿no? Toquemos madera, que me quede como estoy, ¿no? O sea, si no tengo mucho problema, ya está. Sin embargo, el Evangelio nos llama a no conformarnos con esta vida y nos propone una vida diferente. Y nos propone una vida diferente y la explica a través de una palabra en griego que está ahí, que es zoe. En vida, en griego, pueden explicarse a través de dos palabras. Uno que es bio, que es la vida natural, la vida normal, de ahí viene la botánica, la biología, de bios, vida, ¿vale? Y la segunda palabra es zoe, que también es vida, pero es una vida un poquito diferente. Y los griegos utilizaban una palabra diferente para vida porque mientras que bios es la vida normal, la vida natural, respirar, comer, dormir, zoe se trata de una vida plena, una vida que no solamente se queda en las condiciones normales y corporales de la existencia, sino que es una vida que va mucho más allá. Y a través de estas señales y estos milagros que Juan explica, lo que quiere es que nosotros tengamos esa vida, que como creyentes no nos quedemos solo en una vida normal y natural y ya está, sino que experimentemos una vida real.
Y a lo mejor tú dices, sí, Nelson, yo tengo la vida eterna, la vida en el Hijo de Dios. Sí, 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 yo creí, me convertí, me bauticé, soy cristiano, soy creyente. Y es fantástico y maravilloso. Pero, ¿sabéis qué? Que el Evangelio de Juan no solamente se escribió para los incrédulos que pudiesen creer, sino también para los creyentes que experimentemos de manera real y práctica la vida de Dios. Como dijo Xavi, muchas veces nosotros tenemos ideas de qué es lo importante y fundamental en la vida y a veces no somos capaces de practicarlo, como el perdón, por ejemplo. El Evangelio de Juan quiere que los creyentes, todos los creyentes, cualquier persona que haya experimentado un encuentro con Jesús, no se quede solamente en la vida biológica, sino que experimente la vida verdadera, la vida eterna. Que la vida eterna no se trata de una vida futura, sino de una vida que se puede empezar a experimentar y a vivir ahora. Una vida plena de confianza, una vida plena de esperanza, una vida tan llena que ilumina incluso a las personas que están alrededor de nosotros. Y este es el objetivo del Evangelio de Juan. Por eso dice que estas han escrito para que creáis, creer que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Empecé hablando acerca del sexto sentido y bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, espero que me perdonéis, no vais a verlo, ¿no? La película es una película ya muy antigua. Hay una pequeña ley, una pequeña ley de los spoilers, es que si una película es muy antigua no pasa nada, puedes explicar cómo acaba porque la gente ha tenido mucho tiempo para verla. Así que voy a explicar un pequeño spoiler. El protagonista está muerto. Ese es el kit de la cuestión, de sexto sentido, que el protagonista está muerto. Y no lo sabe, no sabe que está muerto. Y él cree que está vivo. Y él piensa que está vivo. Y a lo largo de toda la película, el espectador, hasta el final, piensa también que el protagonista está vivo. De manera que cuando el protagonista es consciente de su muerte, entonces tú te sorprendes y recuerdas la primera escena donde se explica que el protagonista murió. ¿Vale? Ese es el kit, la estrategia narrativa que utiliza esta película. Muchas veces nos pasa esto también a nosotros. Estamos vivos, pensamos que estamos vivos y nos conformamos con una determinada existencia. Cumplir las características normales y naturales de respirar, comer, dormir y desear hoy que me quede como estoy y ya está. El Evangelio de Juan nos reta a todos los creyentes, a todas las personas, a experimentar un tipo diferente de vida, la vida de Jesús, una vida plena, no solamente una vida biológica, y a Dios gracias por ella, y oramos por las personas que están enfermos y que tienen algún problema para que se curen y puedan experimentar una vida biológica sana, pero sobre todo, a donde apunta el Evangelio de Juan, es que nuestra experiencia de vida vaya más allá de la experiencia biológica y empecemos a vivir la vida de Dios, la vida del Hijo de Dios, una vida llena, una vida plena, una vida de esperanza y una vida que ilumina a la gente que está alrededor de nosotros. Así que ese es el objetivo de estas charlas sobre las señales del Evangelio de Juan, que nosotros los creyentes experimentemos este tipo de vida. Acompañadme a orar, por favor. Señor, te damos las gracias porque nos permites el enorme privilegio de abrir tu palabra y reflexionar sobre ella. Una cosa te pedimos, Señor, que seamos solícitos en leerla, en prestar atención, en dejar que tu palabra impacte nuestras vidas, Señor. Ojalá que lo haga a través de tu Evangelio, del Evangelio de Juan, donde se explica 7 milagros que tú hiciste, pero sobre todo, que sea tu Espíritu el que impacte nuestra vida y a partir de la lectura y reflexión de tu Evangelio, nosotros podamos tener vida en tu nombre. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.